Un paro cívico y una movilización por las calles de la capital mexicana llevó hoy a cabo el Sindicato de Electricistas de México. Veamos cómo fue la jornada. El Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de México llevó a cabo esta jornada en exigencia de la reapertura de la compañía cerrada por el gobierno. Según las autoridades de México, el cierre de esta compañía se produjo por la ineficiencia de la empresa. Y ahora hacemos contacto con la Ciudad de México para profundizar en los hechos que se produjeron hoy en la capital mexicana. Saludamos a Raúl Miranda, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor. Buenas noches. De la noche a la mañana quedaron sin empleo en tiempos de crisis económica unos 45.000 trabajadores, de ellos unas 4.000 mujeres. ¿Cómo se han visto afectados? Demasiado afectados, señor. Pues nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin empleo. Y bueno, yo no me explico por qué de la noche a la mañana, señor, después de haber dejado parte de nuestra vida, nuestros mejores años para esta empresa, como pago nos dan una patada dejándonos sin trabajo, sin el sustento para nuestras familias y en el total desamparo. Raúl, ni siquiera se discutió, se negoció esta medida con el sindicato, fue en una madrugada de repente. ¿Por qué no se discutió con el sindicato? Pues porque en México no hay democracia, señor. En México el gobierno autoritario de Felipe Calderón no tuvo a bien a discutir con nosotros. Nuestro sindicato ha sido valiente, un sindicato que no ha dejado que le impongan nada. Y pues básicamente es eso de que nosotros no hemos sido comparsas de ningún político o de partido, pues de ningún candidato que ha propiciado esta falta de plática con nosotros. Raúl, ¿y qué pasa ahora con ese contrato de trabajo que era uno de los pocos sindicatos que lo había logrado, que atendía por igual tanto a los trabajadores en activo como a los jubilados? ¿Qué pasa con ese contrato colectivo de trabajo? Pues quieren desaparecerlo, quieren básicamente desaparecer al sindicato, porque pues nuestro sindicato ha sido un defensor férreo en contra de la privatización del sector eléctrico y en contra de las reformas llamadas estructurales, entre ellas la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Si esto pasa, si nuestro sindicato lo desaparecen como pretenden, las reformas estructurales llamadas aquí en este país van a pasar sin ningún problema. Éramos una piedra en el zapato enorme para los gobiernos neoliberales. Raúl, según el gobierno, un 50% de los trabajadores que fueron despedidos ya asumieron la liquidación cuando el sindicato había propuesto que no lo hicieran. ¿A qué se debe esto? ¿A lo atractivo que eran estas indemnizaciones? El atractivo lo hicieron básicamente para debilitar el movimiento. No es cierto que están recibiendo las llamadas liquidaciones onerosas de las que hablan, con un bono y no sé cuántas cosas de mentiras han dicho, puesto que no le han dicho al trabajador el descuento que le van a hacer por concepto de impuestos, más las deudas que tiene cada trabajador con luz y fuerza, de tal manera que están arrojando, ya libres de todo esto, una cantidad ínfima, y es el hambre, la necesidad, la que está haciendo que el movimiento fracase. ¿Y qué es lo que cuando que lo hagan fracasar? Sí, Raúl, ¿qué pretende el gobierno entonces cuando aumenta, da un bono adicional a los trabajadores que asuman esa indemnización antes del 14, antes del día 14? Es un engaño. Es un engaño, es como alguien que le enseña un pellejo a un animalito carnívoro para hacerlo saltar. Este bono no es
no es más que una presión para hacer que la gente se liquide, no es otra cosa. Raúl, en un comunicado los sindicalistas señalaban hoy que el descontento acumulado por tantos años de neoliberalismo comienza a expresarse a todo lo largo y ancho de la República Mexicana ante la situación creada por la extinción de esta empresa, Luz y Fuerza. Recordar qué era esta empresa y qué es hoy. Hasta el 11 de octubre de 2009, Luz y Fuerza del Centro suministró energía eléctrica a aproximadamente 20 millones de personas residentes entre el Distrito Federal, el Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. A partir del 13 de octubre del presente año, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, pasó a cubrir las operaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro. La CFE es una empresa del gobierno federal encargada de la planeación del sistema eléctrico nacional. Además, distribuye y comercializa la energía a casi 80 millones de habitantes en México. El cierre de Luz y Fuerza del Centro, de forma intempestiva, de espalda a los trabajadores y sin mediar ningún tipo de acuerdo, afectó alrededor de 44,000 empleados, de los cuales 4,000 son mujeres. Líderes sindicales denuncian que el 70% del consumo nacional corresponde a 46,000 grandes empresas que pagan 46 centavos por kilobyte horas, mientras que los usuarios pagan 1,50 pesos por kilobytes horas, es decir, el triple. Además, lo que pagan las empresas se descuenta de sus impuestos, por lo cual la energía les sale gratis. Ahora, una gran conquista de la clase trabajadora, que era el contrato colectivo que beneficiaba a empleados y jubilados, se perdió completamente con la liquidación. Y seguimos en contacto para el análisis con Raúl Miranda, una de las personas afectadas por la decisión de cerrar la compañía Luz y Fuerza del Centro en México. Raúl, y quisiera conversar con usted ahora el papel de los medios de comunicación. Hoy he visto una foto que apareció en portada de la Jornada de México, donde se aprecia a un grupo de pobladores del municipio Juan Galindo, víctimas de la orden presidencial de extinguir Luz y Fuerza del Centro. Veamos, vamos a tener oportunidad ahora de ver la foto, una población en su mayoría electricistas y jubilados, quienes con su sustento mantienen la economía de esa población. Unos 900 trabajadores quedaron fuera de la empresa, otros 900 eran jubilados, y este es el panorama que se vive allí en esa población. Pero quería conocer, Raúl, que me dijera cuál ha sido el papel de los medios de comunicación. ¿Se conoce hoy la situación que viven trabajadores como usted tras el cierre de la empresa? Miren, los medios de comunicación en México solo informan lo que el gobierno, lo que el Estado les dicta. En México los medios de comunicación son mentirosos y se han encargado de satanizar al gremio electricista, concretamente al del ESME, y la verdad no dicen lo que realmente ocurre alrededor, en torno a este gremio. Son mentirosos. De hecho, hoy en las manifestaciones se reportaba de cierta agresividad o descontento que tenían los manifestantes con los medios de comunicación, ¿es cierto? Es cierto, señores, y es consecuencia de lo mismo. Ellos se han encargado de desprestigiar muchas veces al gremio del ESME. No se han metido realmente a la verdadera entraña de lo que significa nuestro trabajo, en cuestión a riesgos, en cuestión a calidad de nuestro trabajo, porque quiero decirle que nosotros de nuestro trabajo hacíamos una profesión. Nosotros a lo largo de nuestros años en Luz y Fuerza hacíamos toda una profesión. Raúl, agradecemos mucho sus opiniones para En Vivo desde el Sur. El agradecido soy yo, señor. Hasta luego.
Gracias reiteradas, Raúl, pero la lucha de los sindicalistas mexicanos no es solo por un contrato colectivo o el empleo de 45,000 personas, sino por un servicio de interés público en riesgo de colapsar y a punto de ser privatizado. En instantes analizaremos en vivo desde México estas acusaciones. Quédese en Vivo desde el Sur. Ya regresamos.